Y con la imagen del día, iniciamos los titulares del día de hoy. Y una de las grandes novedades que nos dejó el fin de semana en Europa tiene acento peruano. Y es que por la jornada 27 de la Bundesliga 2, el Nuremberg de Fabio Gruber se encontró con la victoria y lo hizo en grande, goleando por 3-0 al Kaiserslautern como local. Pero lo que realmente llamó la atención fue el regreso del alemán peruano, el defensa nacional que venía a superar una lesión muscular que lo mantuvo alejado de las canchas la semana pasada. Volvió a los terrenos de juego y nada menos que con una actuación de 90 minutos. El zaguero mostró solidez en el fondo, se le vio despejando el peligro de su área, recuperando balones y ganando en el 57% de sus duelos individuales, todos por abajo, y con una lectura de juego que mostró por qué es considerado una de las promesas de la defensa nacional. No solo cumplió atrás, porque también se animó a salir jugando, encontró a sus compañeros en ofensiva, con balones en largo y hasta habilitó a uno en el área rival. Además de eso, pudo rematar al arco contrario en una pelota parada. Un partido redondo para el peruano, a un encuentro que su club dominó de principio a fin y por eso lo golearon con los tantos de Adam Markiev y el doblete de Luka Loshovitsli. Con este resultado, el equipo del Der Club se ubica noveno en la tabla de posiciones con 36 unidades, alejándose de la zona caliente y mirando con optimismo el cierre de la temporada. La próxima fecha visitarán al Braunschweig el 5 de abril, después de la fecha FIFA de marzo, y ahí es donde el nombre de Fabio Gruber empieza a sonar fuerte en la selección peruana, porque ante la desconvocatoria de Renzo Garcés por lesión, el germano peruano se perfila como una de las piezas que bien podría ser titular en los amistosos ante Senegal y Honduras. Al menos en redes sociales, los hinchas más jóvenes de la bicolor ya le están pidiendo a gritos, quemando las redes sociales con su nombre. Lo cierto es que Fabio Gruber sigue siendo uno de los jóvenes defensores que más promete en este nuevo ciclo de Mano Menezes rumbo al Mundial del 2030. Y viendo la selección sub-20, porque la novela que se venía cocinando en la Viena ya tiene su primer capítulo oficial con el nuevo técnico, y es que el brasileño Thiago Kozlowski ya soltó su primera lista de convocados, y la verdad no deja a nadie indiferente. El entrenador amazónico, que viene a ser la mano derecha de Mano Menezes en la absoluta, presentó su nómina para los dos amistosos ante Chile de este 29 y 31 de marzo. El mensaje es claro, este proceso no va a ser para quedarse en el molde, porque es la primera vez en años que vemos una convocatoria con tantas caras nuevas, sobre todo con tanto peso europeo. Si revisamos los nombres, porque acá hay de todo, lo primero que salta a la vista es la cantidad de eurocausas que aparecen en la lista. 8 futbolistas que militan en el extranjero, una cifra que en selecciones menores no se veía en varias décadas. Alberto Velázquez, el delantero del Midtjylland de Dinamarca, regresa después de 2 años de ausencia, y junto a él aparecen Rafael Guzmán, recientemente transferido al Betis de España, Francesco Andreali desde el Como Italia, Nathan Sánchez desde el Sevilla de España, Gabriel Soto desde el Santa Clara de Portugal, Marco Rivas desde el Tigre de la Argentina, Ayrton León desde el Athletic Club de Bilbao y Martín Guamán desde el Audax Italiano de Chile. O sea, no es cualquier cosa, es una declaración de intenciones de la nueva dirigencia y la federación al mando de Ian Ferrari, Manuel Barreto y José Ballina, que al parecer no quieren seguir dependiendo de talentos por falta de gestión. Pero ojo, no solo extranjeros vive el proceso, los que mandan en la Liga 1 también tienen su espacio, y como era esperarse, los nombres con experiencia en primera división como el de Piero Cari y Max Loen Castro encabezan la lista. Ambos ya tienen rodaje en la absoluta, ambos ya saben lo que es pararse en la cancha con la presión de la blanquirroja, y ahora Kozlowski los quiere como los líderes de esta nueva camada. Si eso le sumas a Jair Moretti, a José María Mellán, a Gerson Castillo y a Santiago Beckermayer, todos de Sporting Cristal, más los chicos de Alianza Lima como Said González, Brady Paz, Jonathan García y Faricio Mesías en el arco, el bloque local tiene con qué competirle a cualquier selección de la región. Es una base sólida, con futbolistas que vienen entrenando en las instalaciones de la Viena desde el microciclo anterior. Ahora, donde muchos hinchas empezaron a quemar las redes sociales fue con las ausencias, porque si en la lista tiene nombres interesantes, las bajas sensibles también pesan y dejan un sabor agridulce. En el arco falta Paolo Oneda, el arquero del Milan de Italia, que venía siendo convocado por la área de scouting, deja un vacío importante bajo los 3 palos. En defensa no está Felipe Isele, el central del Eintracht de Frankfurt, que muchos daban como fijo en la saga porque estaba lesionado. En el mediocampo la creatividad pierde Nicolás Cairo, el volante del Sassuolo Italia, que se caracterizaba por su visión de juego, y la proyección de Alonso Vincent del Servette de Suiza tampoco será por problemas físicos. Mientras que en el ataque, lo más doloroso, Víctor Guzmán, el delantero del Sporting Club de Lisboa, también quedó fuera. Esas 5 bajas, todas en el extranjero, obligaron a Kozlowski a armar el rompecabezas y meter mano en el mercado local para cubrir esos huecos. Una verdadera lástima porque con todos ellos hubiéramos soñado una selección con argumentos para soñar en grande.
aunque aquí viene el dato que muchos no conocen. El perfil de Kozlowski no es cualquiera. El brasileño de 44 años viene a ser asistente en Gremio, Fluminense y Corinthians. Pero lo que realmente le da peso es su paso por la Sub-20 de Brasil. Eso significa que el hombre conoce la geografía del fútbol sudamericano a nivel de categorías menores como pocos. Sabe cómo se arman los procesos y sobre todo sabe cómo captar talento. No es casualidad que en su primera convocatoria ya haya metido 8 extranjeros y que ya está hablando de construir una base con miras a Sudamericanos Sub-20 del 2027, que será clasificatoria del mundial de la categoría en Uzbekistán y Azerbaiyán. Kozlowski no vino a probar, vino a armar un proyecto serio. Lo cierto es que lo que se viene no es un partido cualquiera. Chile será el primer termómetro, 2 amistosos en territorio ajeno. Ambos servirán para ver si este proyecto arranca con el pie derecho o si todavía falta rodaje. El propio Kozlowski lo dejó entrever en sus redes, construyendo la base, ajustando detalles y elevando el nivel. Suena bonito, pero la exigencia del hincha peruano es otra. Después de años sin clasificar a un mundial de menores, la paciencia no es infinita. La última vez que estuvimos en una cita mundialista fue con los Jotitas en el 2007, mientras que la Sub-20 de Cristian Benavente y Ortiz Reina se quedó por muy poco. Y ese es el punto, porque si esta generación logra armar un equipo competitivo, no solo estaríamos hablando de un posible boleto al Mundial Juvenil, sino también de una vidriera para convencer a otros eurocausas que todavía dudan. Si chicos como Cari, Castro, Andreali y Velázquez empiezan a mostrar un nivel alto y logran un buen resultado en el sudamericano, las puertas se abren para que otros, como Felipe Chávez, que prefiere quedarse con el Colonia antes de venir a la selección, o incluso Emil Reyes, que también está en el radar, terminen de decantarse por la blanquirroja. Porque no hay que jugar un sudamericano para hacer bulto, por cumplir. Todos quieren ir a un mundial de fútbol y sentir que el proyecto tiene futuro. Entonces la pregunta que queda flotando en el aire es si Kozlowski va a poder armar un equipo sólido con estos 21 que citó, y si las ausencias de peso van a pasar factura en estos primeros amistosos. Veremos si el brasileño logra meter mano rápido, si los extranjeros responden desde el primer día, y si la base local aguanta la presión de enfrentar a Chile de visita. Por lo que por ahora toca rezar. Y en un partido en Sullana que tenía todos los condimentos para ser vibrante, terminó con un final que dejó a más de uno con el corazón en la boca. Y es que la Alianza Atlético llegaba con la moral por las nubes después de aquella goleada, mientras que UTC venía con la obligación de levantar cabeza tras el golpazo que recibió ante Universitario. El primer tiempo fue básicamente una clínica del compadre Marcos Giulia, que se puso el equipo al hombro y empezó a repartir pases filtrados como si estuviera jugando una pichanguita. Los churres no encontraban cómo frenarlo. A los 34 minutos, Giulia se fue por la izquierda, dejó a 2 en el camino y le puso un centro quirúrgico a David Camacho, que solo tuvo que empujarla de cabeza para abrir el marcador. En ese momento, todo hacía indicar que el Gavilán se llevaría los 3 puntos sin mayores sobresaltos, pero el fútbol es así traicionero. En el segundo tiempo, los suyanenses adelantaron líneas, se la jugaron con todo y el partido se convirtió en una batalla campal en el medio campo. Augusto Menéndez tuvo que sacar varias amarillas para calmar las aguas, y cuando el reloj casi cantaba la hora final, apareció Franco Coronel, con una buena acción por derecha, un remate cruzado para poner el 1-1. Golpazo para los locales que ya sobraban la victoria. Con ese empate, los cajamarquinos llegan a 14 unidades y se mantienen firmes en la tabla, mientras que el Alianza Atlético suma solo 10, dejando escapar 2 puntos que se sienten como un baldazo de agua fría. En la próxima fecha, se juegan el orgullo ante el Atlético Grau en el Clásico de Piura, mientras que el Gavilán recibirá al Juan Pablo II Revendedores con la mira puesta en no perder el ritmo. Y cuando todo parecía que la crisis en el Callao no tendría fin, Sport Boys apareció con todo para dar la sorpresa en la fecha. Y es que como se los avisamos, la llegada del técnico Carlos Decio al banquillo rosado era una apuesta fuerte. Y el debut no pudo soñarse mejor, goleada por 3-0 el Sport Huancayo en el estadio Miguel Grau del Callao. El partido empezó a puro golpe. Apenas a los 9 minutos, Dacampo se paró al borde del área, sacó un remate con la derecha y puso el 1-0, quiso explotar la hinchada Chalac. Ahí el rojo matador intentó reaccionar, pero el cuadro local manejó los tiempos como quiso y no dejó que se acercaran con peligro. Y cuando los de Junín buscaban emparejar las acciones, llegó el blooper que sentenció la primera mitad. A los 32 minutos, Jimmy Baloyes y el portero Ángel Zamudio tuvieron un desencuentro que parece sacado de una pichanguita de barrio. Se miraron. Ninguno se animó a reventarla y la pelota terminó adentro de su propia portería. 2-0. Autogolazo que era un baldazo a fría para los visitantes. En el complemento, Sport Huancayo salió con otra cara. Se dañó el mediocampo y estuvo cerca del descuento que hubiera abierto el partido de nuevo. Pero la falta de claridad en los últimos metros le pasó factura. Ahí apareció Neckgauer, que a los 60 minutos se encontró una pelota de frente
Vio el arquero adelantado y soltó un zapatazo desde larga distancia para poner el 3-0 y cerrar la fiesta Chalac. Con este resultado, Carlos Decio arranca con pie derecho en su nueva casa y los rosados suman 3 puntos vitales que lo sacan del fondo de la tabla de posiciones. ¿Será este el inicio de la remontada en este año previo a su centenario? ¿O solo será un espejismo ante un rival desconocido? Lo cierto es que en el puerto, la fiesta es total. Y yendo a la selección, porque como se los veníamos diciendo en los últimos informes, la renovación no es solo un tema del adulto. Ahora que llegó el técnico Mano Menezes, la cosa viene desde abajo, desde la sub-20, que ya se está preparando con todo para el sudamericano del 2027. Y la nueva federación con Gianferrari, Manuel Barreto y José Bellina está moviendo fichas silenciosamente para armar algo muy interesante. Estamos intentando esta renovación en la bicolor con jugadores jóvenes como Max Loren Castro, Matías Segarra, Cesaringa, Eric Noriega, Fabio Gruber, entre otros más. Y si Felipe Chávez deseó quedarse con su club tratando de ganarse un espacio en la rotación del Colonia. Los movimientos en las selecciones menores también generan mucha expectativa. Futbolistas como Francesco Andreali, Felipe Isele, Franco Yambavicchio, Jean Gomeli y recientemente Alberto Velázquez, para que muy pronto puedan estar convocados a la adulta, si la rompen en la sub-20 peruana. Pero ojo, no todo el ataque y mediocampo, porque la defensa también se está reforzando con una joya que muchos no tenían en el radar, por lo que de concretarse podría cambiar el panorama en los próximos años. ¿Pero a quién nos referimos? La información la trae el portal deportivo Peruanos en el extranjero. Lo último, la Federación Peruana de Fútbol se ha contactado con el defensa sueco-peruano Emil Reyes de categoría 2008 para integrar un microciclo de la selección peruana sub-20. Emil se encuentra lesionado. Ojo, que aunque no parezca, esta información no es cualquier cosa. Este chico ya había sido seguido por la Federación Peruana de Fútbol desde hace años, pero como suele pasar con esos eurocausas, la mejor organización de su país natal, a nivel de menores, hizo que él eligiera representar a Suecia, donde jugó regularmente en la sub-17 hasta el año pasado. Incluso fue titular en el clasificatorio europeo de esa categoría, lo que demuestra que no es un convocado de relleno, sino una pieza importante para ellos. Pero ahora la historia sería distinta, porque la nueva gestión de la federación no quiere dejar pasar más talento y ha decidido ir con todo para convencer. Ahora, pero ¿quién es este Emil Reyes? ¿Y por qué tanto revuelo por un futbolista sin tanta pantalla mediática? El muchacho es un defensa central de 17 años, de 1,83 m, que ha firmado su contrato profesional con el Hammarby de la primera división sueca. O sea, no es un chico que está en divisiones menores esperando una oportunidad, ya es profesional, ya tiene un contrato firmado y está creciendo en un entorno europeo que exige desde temprano. Destaca sobre todo por su juego aéreo, su capacidad de leer jugadas, anticipar y salir jugando con balón limpio, algo que hoy en día es vital para cualquier defensa central moderno. Además, no solo cumple atrás, sino que también aporta ofensivamente en balones parados, con mentalidad fría y una disciplina que lo hace destacar entre sus pares. En el Hammarby lo tienen bien cuidado y su proyección apunta al salto a ligas más competitivas en Europa en los próximos años si sigue evolucionando. Ahora, si hacemos la comparación, muchos hinchas analistas lo ponen al lado de Fabio Gruber, que es el referente de los eurocausas en la defensa peruana, que recientemente fue convocado a la fecha doble de noviembre del 2025. Pero ojo, no es que uno sea mejor que el otro, es que cada uno responde a su época. Gruber debutó en la Bundesliga 2 con 22 años, consolidándose frente a delanteros top, mientras que Emil, con 17, ya está en un proceso similar con un club que apuesta por su crecimiento. Representa un perfil más apto para el fútbol actual, menos de ir al cuerpo contra cuerpo, al estilo de los defensas tradicionales peruanos, ya que son más de anticipar, ordenar y construir desde atrás. Si los héroes de antes eran de choque y guerra, Emil Reyes puede ser la evolución, alguien que lee la jerarquía, calmo bajo presión y con capacidad de adaptación táctica. Y si sumamos eso que tiene 1,83 m y aún puede crecer físicamente, el paquete es más que prometedor. El contexto de este movimiento no es casualidad. Resulta que la selección peruana sub-20 está preparándose para el sudamericano de la categoría en el 2027, y este mes de marzo tendrá un par de amistosos internacionales en territorio chileno. El preduelo está programado para el domingo 21 de marzo en el Teniente Rancagua, y la revancha será el martes 31 en el estadio Nicolás Chaguán de La Calera. Estos partidos amistosos servirán para evaluar justamente a los jugadores que actúan en ligas extranjeras antes de las competencias oficiales de Corrupbol. Y ahí es donde entra Emil Reyes, que sin estar lesionado en este momento, la convocatoria del microciclo es una señal clarísima de que nuestra federación quiere seducirlo y tenerlo en carpeta para cuando vuelva a estar disponible. Si este canal te acompaña en tu día, apóyalo con un buen like.
que es el aplauso que nos alienta a seguir trabajando y con lo que crecemos en esta dura plataforma. Ahora, hay que ser clarísimos. Si quisiéramos que Emil Reyes participe en el Sudamericano Sub-20 del 2027, primero tendría que solicitar el One Time Switch ante la FIFA, porque ya jugó y fue titular con la selección sueca Sub-17 en el clasificatorio europeo de esa categoría. Es una situación muy similar a la de Alberto Velázquez, que como ya se los avisamos, también jugó con Finlandia, pero acabó encantándose por Perú tras un trabajo silencioso de nuestra federación. La pregunta del millón es si la nueva dirigencia en la Videna va a moverse con la velocidad suficiente para convencerlo antes de que Suecia lo haga, porque los nórdicos también lo tienen en la mira y saben lo que vale, porque si algo hemos aprendido con los años es que los países europeos no titubean para asegurar a sus talentos con potencial. Ahí entra el rol de Gianferrari y Manuel Barreto, que no pueden dejar pasar esta oportunidad si realmente quieren construir un proyecto serio desde la base. No es casualidad que estén trabajando en captar eurocausas, porque si este plan se cumple, no dependeremos solo de una o dos generaciones doradas que aparezcan casi de milagro en nuestra pobrísima Liga 1, sino que habría un flujo constante de chicos preparados para competir internacionalmente. Ya lo vimos con la llegada de Alberto Velázquez y ahora con Emil Reyes podría darse otro golpe en la mesa. Y ojo, que esto no solo impactaría a la defensa, convencer a Emil Reyes podría abrir la puerta para que otros peruanos en el extranjero que aún no se decantan por la blanquirroja puedan hacerlo, como su compatriota Mateo Pérez Vinlov o incluso Alexander Robertson. Porque si bien que la Federación Peruana se pone en las pilas, que hay un proyecto concreto que se les ofrece un camino real hacia el Mundial Sub-20 y luego hacia la adulta, la decisión se vuelve mucho más fácil, porque es mucho más probable que un chico de estas características llegue a una Copa del Mundo jugando por Perú o por su selección natal. Claro, siempre y cuando armemos un equipo competitivo con todo el talento disperso en el mundo entero. Y ese es el punto. Si logramos juntar a todos estos futbolistas con formación europea, con los que ya tenemos creciendo en la Liga 1, el salto de calidad puede ser enorme. Pero ¿tú qué opinas? ¿Te gusta la idea de que Emil Reyes vista la camiseta bicolor? ¿O crees que con las defensas que ya tenemos en la Sub-20 nos basta y sobra? ¿Crees que este chico puede dar el salto de calidad que tanto necesitamos en la saga central? ¿Crees que la nueva Federación Peruana logre convencerlo antes que lo haga Suecia? Y de paso jale a Mateo Pérez Vinlov. Te leo en comentarios porque somos el único canal que responde a todas tus opiniones con mensaje de voz. Ustedes son lo máximo. Nuestra comunidad logró la meta de suscriptores, por lo que tendremos el sorteo de la camiseta de fútbol en el canal. Atentos porque les traeremos más premios, esta vez una pelota oficial si llegamos a la meta de 134.000 suscriptores, ya que el 51% de usuarios ven mis videos pero no se suscriben. Mejoremos ese número y seguiremos con más sorteos en el canal. Recuerda que hoy es un gran día y si no mañana, te prometo que lo va a hacer. Bendiciones desde el Perú profundo.